Saludos cordiales un sábado más en este Cara a Cara de Voz Populi, en el que les llevamos, como siempre, como todas las semanas, temas de actualidad. Verán, esta semana me han pasado, porque he sido yo el instigador, una cosa curiosísima. El invitado que luego les voy a presentar es una persona del mundo de la economía, sobre todo de la bolsa, y yo le traía para hablar de lo que había sucedido el martes, que era una subida espectacular de la bolsa hasta los 14.350 puntos, la bolsa española, y yo le quería preguntar cuándo íbamos a llegar al 15.000, todo ansioso, ya saben cómo es el mundo de la economía. Bueno, pues este viernes, el batacazo, después de que Donald Trump haya anunciado un 50% de aranceles a los productos de la Unión Europea, el batacazo, digo, ha sido brutal. Empezando por los bancos, pero no solo, ¿no? Y para hablar de ello vamos a traer al invitado que teníamos previsto, pero para hablar de lo que no teníamos previsto. Javier Molina, un placer. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Javier Molina es un analista bursátil, un hombre que conoce mucho el parqué y al que hay que preguntar primero, bueno, exactamente, ¿esta montaña rusa que estamos viviendo tiene fin o no? A ver, yo creo que mientras tengamos a estos políticos, ¿no?, al mando de la narrativa, seguiremos viendo volatilidad, ¿no? Pero fíjate que al final esa volatilidad no es mala, sino que lo que uno tiene que hacer es adaptarse, como camaleones, ¿no? Tenemos que estar un poco viendo dónde están los riesgos y las oportunidades. Si bien es verdad que creo que el momento en el cual estamos invita a la prudencia, es decir, fíjate que el sentimiento, tú mismo, ¿no?, estabas diciendo, oye, es que veníamos a ver cuándo tocábamos los 15.000, ¿no? Bueno, yo me había hecho un guión. Me había hecho un guión el viernes por la mañana diciendo, no, esto hay que preguntarlo así, asado, y de repente se me cae todo el guión. O sea, esta es la historia. Pero fíjate que venías con esa ilusión, esa euforia de pensar, ¿no?, que esto aún tenía más recorrido, ¿no? Entonces eso muchas veces lo que te dice es, cuidado, porque cuando todos estamos en ese lado positivo, el mercado te sorprende, y te sorprende con volatilidad. Aunque es verdad que cuando tengamos a Trump ahí al mando y diciendo pues cualquier cosa que se le pasa por la cabeza, los mercados están muy sensibles, porque el momento es complejo, pero cuidado, porque, Gabriel, estamos a un 2% de máximos históricos del IBEX, sí. Porque si tú metes los dividendos, que al final los hemos ido cobrando, el IBEX está en máximos históricos. Luego entonces, pues bien, porque si estás dentro tienes que seguir estando, pero si yo fuera un nuevo comprador, yo no me metí ahora. Entonces, el 15.000, el mítico 15.000, que parece que es un algo inalcanzable, ¿para cuándo? A ver, la tendencia sigue siendo positiva, pese a este ajuste que hemos visto este viernes y que hemos tenido que un poco rehacer esas preguntas. Bueno, ajuste, hemos perdido un 2,5. El problema, ¿sabes qué pasa? Que cuanto más corremos y más nos acercamos a esos 15.000, más cara está la bolsa, con lo cual estás pagando más por los beneficios futuros. Entonces, ¿llegarán? Pues imagino que llegarán. ¿Por qué? Pues porque, fíjate, nuestros euros cada vez valen menos, la liquidez está disparada, está en máximos, vemos como cada vez, pues, tenemos más política económica que lo que hace es que te inyecta liquidez, que la deuda se está disparando, y ¿eso qué hace? Pues que tú como inversor tengas que buscar activos que te protejan, que al final te permitan por lo menos que tu euro, con los que compramos los huevos, los podamos seguir comprando mañana o dentro de un año, ¿no? ¿Y eso cómo lo consigues? Invirtiendo. ¿Y dónde? Pues lo haces en mercados, y la bolsa es justo ese activo. ¿Por qué? Porque si tú compras Inditex, ¿qué estás haciendo? Pues en el fondo estás cubriéndote de la inflación. ¿Por qué? Porque Inditex va subiendo los precios conforme las cosas se encarecen y ellos siguen ganando lo mismo. Tú tienes que estar invertido. Bueno, yo lo último que pensaba que podría escuchar es que la bolsa es un valor refugio, ¿no? Que es un poco lo que estás describiendo. Es un valor refugio frente a la pérdida de valor de nuestros euros. Claro. Es decir, que claro, si tú dices, oye, no, es que yo quiero comprar hoy para vender dentro de un mes, seguro que pierdes al 100%. Pero si tú estás invirtiendo en ese medio-largo plazo, al final lo que estamos viendo es que esas empresas que son las líderes, o sea, ahí sí que yo siempre digo, ve al índice, no compres una acción concreta, compra el índice porque él ya se ajusta y quita los buenos y deja quita a los malos y deja a los buenos. Pero que efectivamente, igual que comprar un inmueble o comprar oro, ¿eso qué te está haciendo en el fondo? Te está preservando tu poder de compra. Y eso es lo que deberíamos tener conscientes todos, ¿no? Que el dinero en el banco al 0 o al 1 no hace más que perder dinero, perder valor. Lo curioso, y yo le quería preguntar a Javier Molina, analista bursátil con el que estamos en esta entrevista, es que yo siempre he tenido la percepción de que la bolsa no responde a la economía real. Verán ustedes por qué, porque yo me he tenido que documentar para hacer esta mini entrevista con Javier. El anterior récord es de 2009, donde la bolsa subió un 29%. 2009, acuérdense, el año siguiente del estallido de la burbuja inmobiliaria que nos trajo
drama económico para todos, con decenas, por no decir millones, de parados, gente que se quedó en la calle, gente que se quedó sin nada. Es decir, no quiero ser agorero, pero ¿no estaremos en vísperas de otro crash? A ver, Piotr, te repito eso, que ahora mismo estamos ya por encima de esos niveles, ¿vale? Porque aunque el IBEX, que todos hablamos, el que está ahora a 14.000 y poco, pues esté por debajo de aquellas referencias, si le sumas esos dividendos que tú has cobrado, está por encima. Pero efectivamente, a ver, tú siempre tienes que contemplar en qué momento del mercado estás. ¿Por qué? Pues porque, como todo, tenemos ciclos y la bolsa, pues obviamente, también experimenta esos momentos que te decía de euforia y de pánico, ¿no? Ahí teníamos un momento de pánico, todo el mundo vende y después cuando todo se está tranquilizando, todo pues parece que se reincorpora. Pero es verdad lo que tú comentas y es interesante, la geopolítica impacta mucho en la bolsa. ¿Vale? Y efectivamente la economía, aunque tenga un efecto retrasado, no es lo que justifica el que, fíjate, ahora uno podría decir, oye, pero es que ahora justo no estamos en el momento más bollante de la economía española, pese a que los indicadores son relativamente buenos, con una inflación más o menos controlada, con un crecimiento del PIB, todos más o menos tenemos una tasa de desempleo, pues bueno, históricamente la zona más baja, pese a que esté años luz del pleno empleo. Pero efectivamente la bolsa sí está en máximos. Y dices, ostras, ¿por qué esa descorrelación? Pues bueno, básicamente porque la bolsa descuenta otra cosa, descuenta expectativas, descuenta esa geopolítica cómo va a impactar y también hay manipulación, es decir, que no tenemos que negar la evidencia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como inversores tenemos que, pues digo que jugar a ese corto plazo es muy difícil y vas a palmar siempre. Siempre. La bolsa descuenta, cuando digo la bolsa tiene nombres y apellidos, los inversores, los analistas, los traders, el pequeño inversor. ¿Está descontando ya las ocurrencias de Donald Trump? Quiero decir, que llega un viernes y dice 50% de aranceles a los productos y venga, todos para abajo. A ver, estamos todos como a ver qué va a decir este señor, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que efectivamente, ¿no? Fíjate cómo que diga una cosa u otra impacta, porque eso tiene obviamente unas consecuencias económicas. Pero ahora mismo te diría que sí, que estamos a expensas de lo que diga. De hecho, este viernes, lo que tú decías, ¿no? Estamos aquí planteando si nos íbamos a ir hacia los 15.000 y te ves ya por debajo de los 14.000 incluso, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, todo ese... Pero eso es ruido de corto plazo. Fíjate, en abril, cuando el famoso día de la liberación, ¿no? Las bolsas se hundieron en pocas sesiones 20 y 25%, ¿vale? En Estados Unidos y aquí incluso en Europa, en España. ¿Qué ha pasado 20 días después? Que los índices vuelven a estar incluso por encima en España de aquellos niveles de hace un mes. Luego entonces, si yo me he ido a Mallorca a la playa y no he hecho nada, mi portfolio sigue valiendo igual. Si yo he estado en ese rabioso corto plazo, he sufrido esa volatilidad, ¿no? Por eso te digo que hay que enfocarlo de forma distinta a la que muchas veces pensamos, ¿no? Viene mi hijo y me dice, papá, esto la bolsa es un casino, ¿no? Y yo, joder, hombre, Pablo, un punto de casino sí tiene, ¿no? Tiene un punto de expectativas, pero yo siempre te digo una cosa, Gabriel, si tú y yo queremos pasárnoslo bien, vamos al casino y ahí jugamos la pasta, porque venir a la bolsa la vas a perder y encima te va a pegar luego la bronca tu pareja en casa cuando llegues, ¿no? Porque eres tonto, ¿no? ¿Qué sector están tirando del carro? A ver, ahora mismo hemos visto una rotación. Fíjate cómo el sector financiero en España es el gran líder. Históricamente, ¿no? Históricamente. Financieras, bueno, constructoras también, ¿no? Lo han hecho mal hace 2-3 años y estos últimos 2-3 años han recuperado y han sido el verdadero motor, ¿no? Después hemos visto una rotación al sector eléctrico, las utilities, una Endesa, una Iberdrola, están también en máximos históricos. A pesar del apagón. A pesar del apagón, o sea que fíjate, ¿no? De hecho, ese día yo recuerdo que justo alguien me dijo, oye, claro, bueno, yo estaba en mi clase de yoga tan tranquilo, salgo y me encuentro con el caos, ¿no? Y entonces lo primero que hice, ¿sabes qué fue? Mirar la bolsa. Y la bolsa, lo poco que se estaba negociando, que no se interrumpió el servicio, no estaba bajando, ¿no? Dije, mira, fíjate, el apagón no afecta a la bolsa. Pero bueno, y ahora lo que hemos visto es el sector defensa. Obviamente, cuando tú estás anunciando esa expansión, esa inversión que hacen los valores que ha hecho Indra, pues ha ido de los 16 euros a los 32 euros. Entonces, ahora hemos visto esa rotación en el mercado. La pregunta es, ¿nos quedan más sectores para rotar? Ahí tengo mis dudas, pero bueno, que ahora fíjate que son los valores que están tirando. ¿Y la economía emergente?
El I+D que decimos en términos coloquiales, ¿esto tira en España o es un tema de Nasdaq, es un tema de Nueva York? ¿De qué es? ¿Por qué durante estos últimos 10 años lo han hecho mucho mejor el Nasdaq o el Standard & Poor's que no el IBEX, ¿no? Pues porque nosotros no tenemos sector tecnológico como tal, ¿no? Tú no tienes un Nvidia, no tienes un Apple, no tienes un Microsoft. Entonces, ¿dónde ha estado el dinero y el crecimiento exponencial? En esos activos, en una Nvidia. ¿Por qué? Porque el tema de inteligencia artificial, entonces los flujos van donde está el crecimiento. Entonces España se había quedado atrás. ¿Qué ha pasado? Que cuando ya dices, ostras, que ya estoy pagando por Apple, ¿no? unos múltiplos, o sea, estoy pagando un precio ya que descuenta un escenario de color y fantasía, dices, ostras, vamos un poco a los orígenes, ¿no? Y ahí es cuando volvió el flujo hacia Europa y hacia España en particular. Con lo cual, yo creo que el dinero es inteligente y entonces tú lo que tienes que hacer es ser capaz no de inventar nada, sino seguir un poco los flujos. Y cuando veas que esos flujos están ya saliendo, entonces tú decir, ostras, hay que hacer aquí un cambio, ¿no? ¿En qué categoría, digamos, imagínense que hubiera una liga de bolsas, ¿no? Un ranking mundial, vamos a decir así? ¿En qué puesto estamos? Se lo pregunto por lo siguiente. Me ha venido a la memoria el ejemplo de Ferrovial. Ferrovial es la gran empresa española de construcción, una de las 5 grandes empresas de construcción, que de repente, de la noche a la mañana, hace año y medio, dijo, me instalo la sede social en Países Bajos, en Holanda, porque el argumento fue este: así puedo entrar en el 500 de Standard & Poor's, creo que era, ¿no? No sé si al final lo han logrado o no, pero como que, digamos que quedándose en España y estaba en segunda división. ¿Somos segunda división? Somos tercera división. Ah, lo ponemos peor todavía. Sí, a ver, es así. Al final, por importancia económica en el mundo, que España lamentablemente, ¿no? Y verdad que soy español y lo siento, pero hemos ido bajando en el ranking. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es eso? Pues ¿qué decimos? A ver, nunca hemos estado en primera división, hemos estado en segunda división, donde el mercado español dentro de Europa, pues oye, en una diversificación de la cartera, oye, pues le ponías un 3, un 4%. Ahora no llega al 1% lo que veo que los fondos internacionales invierten en España. ¿Por qué? Porque son sectores maduros, son sectores que no crecen. Es lo que te decía, al final, ¿cuánto crece Telefónica? Pues Telefónica es que no crece, es que es un negocio plano. ¿Cuánto crece una Iberdrola? Pues bueno, pues sí que hace su crecimiento, pero incluso Inditex, que ha sido como nuestro gran valor de crecimiento, ya ha llegado a un momento en el cual pues no puedes seguir creciendo a doble dígito, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues que esos capitales que te decía antes busquen alternativas de mayor crecimiento. Y aquí, pues queramos o no, pues somos un país de sector servicios, pero no somos un país de sector tecnológico, donde ahí sí que los crecimientos son los que busca un inversor, sobre todo que intenta anticiparse a las corrientes. Entonces, eso pues que nos lleva pues a tercera división, no te lo voy a negar. ¿Y cómo podemos arreglarlo? Es decir, creando un sector de I+D más potente. Nos cambiamos de país. Es que esto cambiamos es un titular, todo. Esto sí que es un titular. A ver, ya me gustaría, ¿no? Ojalá, pero fíjate, somos, lo que te digo, si estamos enfocándonos ni siquiera al sector turismo, donde somos líderes, lo estamos potenciando, ¿no? Y estamos casi poniendo más problemas, ¿no? Cada vez hay más regulación, más impedimentos. A ver, yo creo que lo que hay que hacer es, efectivamente, primero, no dejar que el talento se vaya. Segundo, destinar inversión, ¿no? Destinar inversión a los sectores productivos. Y tercero, que haya una política de país, que no se nos cambie cada 4 años o cada vez que cambiamos al final el color político. ¿Por qué? Porque es la única forma que esa rueda coja un poquito de inercia y tú y yo ya no lo veremos, y no somos jóvenes. Seguro. Pero nuestros hijos, pues a lo mejor sí la verían, ¿no? Pero realmente yo ya llevo mucho tiempo en mercado y viendo cómo son las cosas, complicado. Bueno, la verdad es que lo vamos a dejar aquí porque el tiempo en este tipo de entrevistas y en el cara a cara ya saben ustedes que es oro, pero yo te prometo que lo veremos antes de que nuestros hijos te volvemos a tener aquí cuando la bolsa alcance los 15.000. Aquí te espero. O los 16.000. Oye, ha sido un placer, Javier. Nada, igualmente. Bueno, y a todos ustedes, nada, espero que esta charla sobre qué es la bolsa española, cómo está y cuáles son las perspectivas de futuro les haya servido de interés para invertir, o por lo menos para tener algo más de conocimiento de un mundo que a los profanos, entre los cuales me encuentro, les es bastante ajeno. Hasta el sábado que viene.